Sí, hace algo, aproximadamente 3 años, descubrimos un día que Rusia había reivindicado unos territorios que estaban en un país soberano que se llama Ucrania, y los europeos nos dimos cuenta de que no nos enterábamos de lo que está pasando con nuestros vecinos. De la misma manera que tampoco parece que nos enteramos cuando cae el muro de Berlín, que nos despertamos un día, uy, se ha caído el muro. Aquí parece que sucedió lo mismo. La verdad es que es algo que llama la atención, los pocos instrumentos, la poca inteligencia o los pocos sistemas de información que había para anticipar cambios históricos de una magnitud importantísima, ¿no? Y Europa conocía bien, la Unión Europea conocía bien Ucrania, porque habíamos estado dando unas cantidades ingentes, no voy a dar la cifra porque es escandalosa, para el tema de Chernóbil. Esos dineros los hemos puesto los europeos para evitar el accidente que hubo en la central nuclear de Chernóbil, ¿no? Por lo tanto, era un territorio que era conocido, y un día nos amanecemos con que hay una reivindicación territorial y hay una ruptura de las reglas del juego con la invasión y el pasar la frontera de las tropas rusas, ¿no? A mí, esto es una opinión personal, me alucina porque en los medios de comunicación hay gente que esto lo arregla en 24 horas, otros en 48 y otros no sé cómo, pero que ni leen ruso, o sea que no se enteran, no sé cómo se enteran de lo que piensan y qué dicen los rusos, lo cual es llamativo, porque lo primero que tienes que hacer es conocer a la parte contraria, por lo menos leerle, a ver. Y aquí todo el mundo sabe lo que piensa Putin, lo que piensan los rusos, cómo se arregla esto, y esto lo arreglamos en 24 horas. Es sorprendente como poco, ¿no? Y hay un elemento interesantísimo que está sucediendo en Alemania en estos momentos, es que a nivel político se están planteando qué tipo de relación vamos a querer en el futuro con Rusia, porque cuando se acaben los tiros, Rusia va a seguir estando allí, va a seguir teniendo gas, petróleo, materias primas, y vamos a tener que seguir buscando alguna fórmula de convivencia con ese vecino complicado que tenemos, ¿no? Y sobre todo entenderle mejor. Pero bueno, yo quería abordar esto por otro camino. También hemos descubierto que el paraguas que teníamos, que era la OTAN, pues resulta que está cerrado y no nos lo prestan, o sea que no tenemos paraguas. Y yo una pregunta que me hago, que es bastante retórica, pero es un poco significativa, es ¿para qué sirve un secretario general de la OTAN? Hemos tenido Solana, Stoltenberg, Rutte, hemos tenido secretario general para hacer reuniones, conferencias, seminarios, decisiones, pero resulta que igual nos hace falta más que un secretario general, sino como tiene los jesuitas un general secretario, que era el que manda, porque parece ser que no mandan para nada esta gente. Y me llama la atención Rutte, que era un clásico de la austeridad económica cuando era primer ministro en Holanda. A los 15 días, la secretario general de la OTAN, tenemos que gastar el 5% en defensa. Lo cual parece que es algo interesante de ver cómo cambian las ideas de cómo hay que gestionar estas cosas. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de la situación que tenemos con una guerra en las fronteras de la Unión? ¿Qué futuro podemos imaginar? Y sobre todo, a más largo plazo, ¿qué soluciones vamos a tomar para tener instrumentos que nos den músculo y para poder defender valores y principios que se están tirando por la ventana en estos momentos, ¿no? Pues vamos a abordarlo también desde el esquema federal a ambos temas, ¿no? Porque si vamos a la raíz del pensamiento federal, por ejemplo, volvemos a Kant, cuando él propone la paz perpetua. La intuición de Kant, pero también de otros filósofos federalistas como Proudhon, era que constituidos los estados y abolida la ley de la selva dentro de los estados, permanecía la ley de la selva en el ámbito internacional. Eso es un elemento fundamental del pensamiento federal, ¿no? Y que tú tienes que reproducir un sistema político supranacional que englobe a los estados, porque si no permanece de alguna manera la ley del todos contra todos, o la ley del más fuerte, o también se utiliza la expresión de la anarquía internacional, ¿no? Bueno, esta es de alguna manera es una verdad del sistema internacional, ¿no? Con carácter general. Es cierto
que esa ley de la anarquía internacional se ha suavizado con el derecho internacional, ¿no? Con el derecho de gentes, con la aparición de organizaciones internacionales, con la práctica de los tratados, pero desde el momento en que no hay una puesta en común de la soberanía, nunca está uno a salvo de la guerra o de evoluciones negativas. Lo que ha pasado en Rusia yo creo que es un ejemplo de esto. Cuando termina la Guerra Fría, de alguna manera, todos pensamos que se había acabado de alguna manera la geopolítica o la geopolítica de la manera, en su versión más cruda, ¿no? Lo has dicho tú también en la introducción, porque de repente Rusia y Estados Unidos empezaron a cooperar en el Consejo de Seguridad, cosa que no había pasado en la Guerra Fría. Obviamente el antiguo mundo comunista se incorpora a las instituciones financieras internacionales, al Banco Mundial, a la OMC. China se incorpora a la OMC y abraza también el capitalismo. Fukuyama nos enseña, nos predica que del capitalismo todo el mundo irá a la democracia, ¿no? Y por tanto, si todos vamos a ser demócratas y capitalistas, pues bueno, esto de la competición entre estados, más allá de la competición económica, ¿no? Y de la rivalidad geopolítica y de tentaciones imperialistas hegemónicas, pues eso ya es cosa del pasado, ¿no? Claro, hemos visto que no es así, no es así. Y en el caso de Rusia en concreto, pues hay una regresión cuando Putin llega a la presidencia gradual, ¿no? Hacia el autoritarismo y el expansionismo que o no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar cuenta. Y en el año 14 de repente anexiona Crimea y la CIA ni se da cuenta, ¿no? Que tú hablabas de los servicios de inteligencia. Y cuando llega la invasión a gran escala del año 22, la CIA se da cuenta, nos lo dicen y no nos lo queremos creer. Y los servicios de inteligencia europeos hasta el último momento no creen que realmente Putin vaya a lanzar la invasión, ¿no? Pero lo hace. Y de alguna manera esa invasión y la vuelta de Trump a la Casa Blanca simbólicamente suponen la clausura de la guerra, de la era que nace con el final de la Guerra Fría, ¿no? Hay un periodo de 30 años donde creemos que el mundo ya no va a ser como era antes y ahora vuelve a ser un mundo de geopolítica feroz, un mundo hostil, como tú has descrito. En parte, bueno, porque no ha evolucionado plenamente de acuerdo con los ideales que nosotros aquí defendemos de mayor supranacionalidad, no solo cooperación internacional, sino también cooperación, sino también integración política. Y ante eso, claro, Europa tiene que dar una respuesta. Una vez más, como decía antes, las crisis nos obligan a integrarnos. La pandemia nos obligó a hacer una integración financiera que antes, si recordamos, en la época del euro, cuando ya se plantea lo de los eurobonos, Merkel dijo que antes muerta que hacer los eurobonos, ¿no? Ante la pandemia se recapacitó, ¿no? Y ahora, claramente, ya hemos empezado a dar, y creo que daremos más pasos en el ámbito de la Europa de la defensa, ¿no? De la dimensión de la seguridad y de la política internacional, porque tenemos a un enemigo en el lado oriental, que es Putin, y tenemos a otro prácticamente en el lado occidental. Y por tanto, por primera vez estamos obligados a hacernos cargo de nuestra propia seguridad. Se intentó antes, en los años 50, fracasó en aquel momento. Está bien que hayas recordado a Mélenchon antes, porque Mélenchon lanzó su carrera fuera del Partido Socialista francés, organizando la campaña contra el no a la Constitución Europea de 2005. Eso es como nace Mélenchon como figura política, ¿eh? Esto no lo sabe todo el mundo, no todo el mundo se acuerda. En aquel momento, como sabéis, una coalición impía, podríamos decir, de comunistas y gaullistas tumban el tratado de la CED, ¿no? La Asamblea Nacional Francesa, en el año 55. Y a partir de entonces hemos delegado nuestra seguridad en la OTAN. Hasta ahora, hasta que ha llegado Trump y ha dicho, bueno, yo esto del artículo 5, ya veremos, ¿no? Lo de mantener las tropas en el flanco occidental, hay casi 100.000 soldados estadounidenses en suelo europeo, pues bueno, ya veremos si me lo pagan, si se comprometen al 5%, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ahora, pero enlaza bien con lo que decía también antes, porque los dos elementos
típicos de cualquier federación, impuestos y ejército propio, es lo que nos falta en Europa. Porque una federación puede darle mucho poder a sus estados, pero si algún poder tiene la federación es el de la defensa respecto del enemigo exterior, ¿no? Y eso nosotros aquí no lo hemos tenido, primero porque los estados, haciendo un poco de sociología de la representación estatal un poco chusca, dicen, bueno, yo ya he dado la moneda, he dado competencias, he dado poder legislativo, he dado fronteras, y ahora me queda, he dado la moneda y me quedan los impuestos y las Fuerzas Armadas, y también se lo tengo que dar. Bueno, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Eso uno. Y dos, si está la OTAN y están los americanos, ¿para qué vamos a hacer una unión de la defensa de los europeos? Bueno, ahora no queda otro remedio. Cuesta, porque no vemos a los estados lanzados al proyecto en su dimensión institucional. Los estados, y ahí paso a la parte un poco más crítica, menos analítica o menos descriptiva, que es que, claro, los estados dicen, bueno, como hay que rearmarse, pues venga, pues que Europa financie proyectos comunes de defensa, que vamos a ver si el Banco Europeo de Inversiones también puede financiar los proyectos de armamento, que la Comisión Europea dé préstamos a los estados para que compren o fabriquen armas, a ser posible juntos, pero tampoco todo, si quieren hacer rearme nacional, pues también, sobre todo a través de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad. Claro, esta es la manera fácil, porque la manera difícil es la institucional, es la operativa, es tener una cadena de mando europea, es tener un Estado Mayor europeo, es tener un plan de defensa si te atacan, ¿no? Porque tenemos también en el ámbito del Tratado de la Unión una cláusula de asistencia mutua, como la del artículo 5, pero claro, si ahora mismo atacan a Letonia, pues no hay un plan europeo de defensa, ¿no? Ni, como digo, ni un Estado Mayor, ni una cadena de mando, ni nada por el estilo. Ese es el trabajo que hay que hacer, y se puede hacer porque el tratado lo prevé en su artículo 42. Pero desde que ha empezado la era de Trump y se ha visto cuál es su política, ni el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ni la alta representante han planteado, ni ningún Estado miembro, han planteado activar el artículo 42. Y ahí yo creo que nosotros, como federalistas europeos, tenemos una responsabilidad muy grande de pelear para poner ese asunto encima de la mesa, porque si no, en nuestra opinión, y hemos aprobado un documento al efecto, como sabéis, esa unión de la defensa no es creíble si solamente se basa en un plan de rearmes nacionales que, por cierto, van a aumentar el gasto y el despilfarro, porque si lo hiciéramos como europeos dentro de una arquitectura de seguridad europea, el gasto sería mucho más eficiente.